y pues hoy vamos a hablar sobre la política exterior colombiana, sobre cómo funciona, cómo sirve, para qué sirve, con qué se hace, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, antes de empezar, como siempre, ya con la clase y demás, pues yo traigo aquí 4 preguntas, a ver qué saben, qué se acuerdan ustedes de todo qué les han contado de, de la política exterior colombiana. Y pues nada, no sé quién quiera como responder alguna de esas. O las 4. Buenas noches, profe. Víctor, adelante. Pues la política exterior de Colombia eh, está liderada pues, por el gobierno nacional a través, pues, hay pues, diferentes políticas, bueno, puede ser normas y leyes del Congreso, el Senado. eh, También está pues, el presidente en cabeza, está el Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio del Interior, cuando es por conflictos o temas de territorio o conflictos a nivel internacional como tal. Entonces la política pues se crea a través de las leyes, normatividad, entonces todo eso pasa a través de, pues, del Senado, que son los tratados internacionales y los mismos acuerdos que nosotros aceptamos. El enfoque de la política que tiene la política exterior en Colombia, pues si no lo tengo muy claro como tal, igual que la última pregunta, solo que tengo así. Gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere complementar lo que dijo su compañero? Bueno, chicos, ¿quién lidera la política exterior colombiana? Indiscutiblemente, en la parte o a nivel macro lo lidera el presidente de la República y la hace a nivel de leyes y demás el Congreso de la República, y ya como ejecución como tal, es a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué enfoque tiene la política exterior colombiana? La política exterior colombiana es una política de gobierno que cambia cada 4 años de acuerdo pues a la ideología que tenga cada gobernante en el poder. ¿Qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores? La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un órgano consultivo que se creó a instancias de la Constitución Nacional y que busca que los expresidentes vivos y los exministros de Relaciones Exteriores que aún están vivos, pues apoyen y asesoren al presidente si éste lo necesita en cualquier tema de política internacional. Indiscutiblemente, esto no se da muy a menudo, es decir, esta comisión no se reúne muy a menudo porque pasa que los expresidentes no se pueden ni ver y los exministros tampoco, entonces, como viven de pelea, pues no hay una manera como de reunirlos a todos en un mismo lugar. Para hablar y para entender de política exterior colombiana, hay que hablar de 4 grandes doctrinas que la han dominado y que la han marcado alrededor de los años. El Respis Polum, el Respis Similia, el Neo Respis Polum y el Respis Omnia. El Respis Polum o la doctrina del Respis Polum nació durante el gobierno del general Marco Fidel Suárez entre 1918 y 1921 y tenía como fin último darle una preponderancia o una importancia vital a las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos. Respis Polum de una u otra manera significa mirar a la estrella del norte, al polo del norte, al principal poder. Y durante muchos años, pues así se dominó y se organizó la política exterior colombiana. Y muchos gobiernos aún hoy en día manejan la doctrina del Respis Polum como definitoria de la política exterior colombiana. La doctrina del Respis Similia nace durante el gobierno del expresidente Belisario Betancur Cuartas entre 1982 y 1986, y como su nombre lo indica, Similia, lo que quería esta doctrina era que la política exterior colombiana empezara a mirar a aquellos países que eran similares al nuestro eh, en, eh, en, en su forma de economía, en su forma política, etcétera, etcétera. Entonces era
lo que quería el gobierno en ese entonces, o lo que buscó el gobierno de ese entonces, fue diversificar las relaciones diplomáticas de Colombia con otros países. Esto permitió que Colombia obtuviera la presidencia pro tempore del grupo de los no alineados. El grupo de los no alineados es un grupo que era un grupo de países que durante la Guerra Fría se reunió en un organismo multilateral para decir: yo no estoy ni con Colombia, ni con Estados Unidos, perdón, ni con la Unión Soviética, y así logró pues Colombia ser presidente pro tempore de esta organización, además de liderar efectivamente el grupo de Contadora, que fue un grupo de países donde estaban México, Venezuela y otros países de la región que ayudaron a todos los países centroamericanos a generar y a liderar procesos de paz pues para el mejoramiento de su política y de su situación interna. Pero resulta que, y así fueron muchos otros tantos gobiernos colombianos, pero en el año 2000, en el año 1998, durante el gobierno de Andrés Pastrana, nace la doctrina del Neo Respis Polum. La doctrina del Neo Respis Polum fue una doctrina que volvió, o sea, el nuevo Respis Polum, y propendió o buscó una nueva estadounidización de la política exterior colombiana. Colombia nuevamente volvió a preferir y a darle preponderancia única y exclusivamente a sus relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos. Y finalmente tenemos la doctrina del Respis Omnia, que nace durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos Calderón y que buscaba formalizar a Colombia como la segunda potencia de Sudamérica después de la República Federativa del Brasil. Entendiendo estas doctrinas, vamos a tratar de hacer un recorrido por los gobiernos de Colombia desde el año 1990 hasta la fecha, y a tocar algunos aspectos que caracterizaron su política exterior. Entonces tenemos al gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo, que gobernó entre 1990 y 1994. El expresidente Gaviria buscó y propendió por una internacionalización de la economía colombiana, por una apertura económica que le dio a Colombia un poder negociador importante en el sistema internacional, y esta apertura económica pues ha estado ligada a todo lo que tiene que ver con la firma de múltiples tratados de libre comercio, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos o el Acuerdo de Complementariedad Comercial que se firmó con la Unión Europea. Esto le ha permitido a Colombia abrir su comercio exterior a otros países y permitir que más empresas internacionales vengan a Colombia y que muchos más productos entren y salgan del país con arancel cero o mínimo arancel. En 1994 llega al poder el señor Ernesto Samper Pizano, y durante el gobierno de Ernesto Samper se vivió un agrietamiento de las relaciones entre Colombia y sus vecinos, entre Colombia y el sistema internacional. ¿Por qué? Pues porque imagínense, el presidente de Colombia estaba acusado de narcotraficante, estaba acusado de que su campaña política había sido financiada por los carteles de las drogas, y esto fue gravísimo para el país. De una u otra manera esto hizo que Colombia tuviera muchos problemas con Estados Unidos sobre todo, y que al presidente amenazaran hasta con meterlo preso en los Estados Unidos. Esto llevó a que Colombia fuera año a año desertificada en la lucha contra las drogas. A Colombia siempre le ponían una nota de 0 en la lucha contra las drogas, y adicional a esto, pues estuvimos a punto de ser considerados como un estado fallido, es decir, un estado donde las instituciones políticas no están en capacidad de responder a las necesidades de los ciudadanos de un país. Eso le dio pie al gobierno de Andrés Pastrana en 1998, o llevó a Andrés Pastrana a la presidencia con dos objetivos claves. El primero, lograr recuperar la imagen internacional de Colombia, y el segundo, hacer o implementar un tratado de paz con la guerrilla de las FARC.
El primer objetivo pues se cumplió medianamente, realmente Andrés Pastrana dejó una muy buena imagen internacional de Colombia a nivel sobre todo político y de institucionalidad, pero pues el segundo objetivo no se cumplió, porque pues muchos de ustedes quizás estaban muy pequeños, otros ya están un poquito más grandecitos y se acuerdan, pero pues el tratado de paz entre Colombia y el tratado de paz entre el gobierno colombiano y las FARC fue un fracaso desde el mismo momento en que empezó. Entonces esto pues lo que ocasionó también fue que de una u otra manera y con los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos lograra que Colombia accediera a firmar el tratado de complementariedad, de cooperación militar más grande de la historia de este país, el famosísimo Plan Colombia. El Plan Colombia es un acuerdo de cooperación militar en el que el gobierno de los Estados Unidos le da miles de millones de dólares anuales a, eh, al Estado colombiano para el fortalecimiento de sus fuerzas militares y para la financiación de la guerra contra los grupos armados al margen de la ley y la lucha contra el narcotráfico. Entonces, esto continúa durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, que gobierna entre el 2002 y el 2010. Y aquí el gobierno de Álvaro Uribe implementa algo que se conoce como la securitización de la política exterior colombiana. ¿Cómo así la securitización? Pues resulta que el gobierno de Álvaro Uribe empieza de una u otra manera a elevar la seguridad nacional al máximo nivel de la agenda política, tanto a nivel interno como a nivel externo. Entonces el decir era que aquí no venían empresas extranjeras, no venía turismo, porque había guerrilla, que no se podía invertir plata en salud, plata en educación, porque aquí había guerrilla, etcétera, etcétera. Entonces a ese fenómeno se le conoce como la securitización de la política exterior colombiana, es decir, la seguridad pasó a ser el punto más importante de la política exterior colombiana de la época. Esos golpes militares que se le dieron a la guerrilla de las FARC y a los grupos armados al margen de la ley durante el gobierno de Álvaro Uribe llevan a que Juan Manuel Santos, quien gobernó entre el 2010 y el 2018, pudiese implementar algo que se llamó la tercera vía. ¿Cómo así la tercera vía? La tercera vía es mezclar lo mejor del poder disuasor de la guerra con lo mejor del poder de convencimiento de la diplomacia para, de una u otra manera, lograr que las FARC o los grupos armados al margen de la ley se sentaran a negociar. Eso lo logró Juan Manuel Santos y pues pudo hacer su proceso de paz con la guerrilla de las FARC, un proceso de paz que muchos consideran, ¿cómo decirlo?, impopular o que estuvo mal hecho, pero que era lo que había que hacer. Y pues el gobierno de Iván Duque, que está desde el año 2018 y a quien todavía le quedan 2 años de gobierno, tiene que gestionar una pandemia que no sabemos cómo va a gestionar y que de una u otra manera tiene que definir qué es lo que quiere hacer. Si quiere tener una especie de liderazgo en la región o si quiere, qué quiere hacer Iván Duque a nivel de política exterior en Colombia. Entonces, ese es un pequeñísimo resumen de lo que ha sido la política exterior colombiana durante los últimos 30 años. Quisiera que alguno de ustedes me contara qué piensa de cómo ha sido la política exterior colombiana durante el gobierno de Iván Duque, o si ustedes creen que Iván Duque no ha tenido política exterior y por el contrario, esto es ya un fracaso total. Entonces quisiera escuchar a 2 o 3 de ustedes. ¿Quién quiere opinar? Anderson, buenas noches, adelante. Buenas noches, profesora. Primero que todo, decir mil disculpas por iniciar pues casi como 20 minutos después porque estaba llegando a la casa. No te preocupes. Bueno, pero sí alcancé ya a terminar de escucharlo, el tema central de paz, el tema central de lo que venía del gobierno de Uribe hacia Santos y hasta finalizar a Duque. Tema de discusión
como lo plantea usted. Pues Duque, al igual, yo lo compararía como Maduro, porque es que no han sabido manejar y tomar un papel importante ante los medios internacionales, ante la comunidad internacional, por su negativa, en especial Duque, por su negativa a sostener o mejorar o por lo menos implementar de manera adecuada los acuerdos de paz. Muchos países piensan que somos pues una burla porque pues a quién no le gustaría estar en un modo de paz, pues obviamente en un estado donde pues se pueda prosperar. Esa es una... Anderson, te nos fuiste. El tema económico. El tema económico es algo súper importante porque pues yo creo que no es de tampoco Duque, porque Duque ha recibido también una economía anterior y pues obviamente unos problemas económicos ya mucho anteriores, de gobiernos anteriores, pero sí hemos tenido una falta de imposición económica pues modo local como Latinoamérica o América, y también en el mundo, porque pues para nadie es un secreto que pues somos un país muy rico, pero no implementamos esa riqueza para posicionarnos internacionalmente. Es lo que pienso, profesor. Muchas gracias, Anderson. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, vamos a ver un pequeño video de una de las personas que más saben de política exterior en Colombia, que es la profesora Sandra Borda, sobre lo que piensa ella, su visión de la política exterior colombiana en el gobierno Duque y cómo se ha manejado esta durante estos últimos años. Me confirman en este momento, por favor, por el chat, si ya escuchan el audio. Bueno, si les parece, yo creo que podemos comenzar ya. Esto es un poco raro. Voy a empezar a hablar y entonces les pido el favor de que cualquier reacción, pregunta, cualquier cosa con la que quieran contribuir a la discusión, pues simplemente me lo dejen saber por el chat y yo inmediatamente pues trato de contestarlo y hacer una discusión sobre ese tema. Ahí, digamos, creo que la hipótesis que quisiera plantear para iniciar, digamos, una discusión sobre el estado de la actual política exterior colombiana es una hipótesis que conjuga dos grupos de factores fundamentales. Uno, evidentemente, digamos, unas deficiencias estructurales de las que ha adolecido el proceso de toma de decisiones en materia de política exterior de larga data. Y creo que otras son factores un poco más coyunturales que han contribuido no a mejorar, sino a profundizar el efecto negativo de esos factores estructurales de los que hablo. Déjenme entonces, empiezo por darles un ejemplo concreto. Una de las características que toda la gente que escribe sobre política exterior colombiana le atribuye, digamos, históricamente a nuestras decisiones en materia de política exterior, pues tienen que ver justamente con la idea que más o menos como a comienzos del siglo XX y después de la pérdida de Panamá tomamos la decisión, una decisión, digamos, bien interesante de explorar, de bajarle un poco el perfil y la visibilidad a nuestro comportamiento internacional. La suerte de evaluación que creo que hicieron los tomadores de decisiones en ese momento era que la diplomacia un poco altiva, altisonante, muy activa, muy interesante y muy bien diseñada, además del siglo XIX, pues nos había puesto en una situación de vulnerabilidad frente a Estados Unidos por cuenta del Canal de Panamá, y esa situación de vulnerabilidad se había traducido en una pérdida territorial. Entonces creo que la reflexión que hacen los tomadores de decisiones en ese momento es tal vez tanta visibilidad internacional, siendo un país tan pequeño,
y tan débil en ese sistema internacional, pues nos pone en una situación, digamos, difícil de controlar, nos hace más vulnerables. Entonces, entre menos notorios seamos en el sistema internacional, pues mucho mejor. Creo que eso es algo que cambió en formas bien interesantes durante la administración Santos y gracias al proceso de paz, porque creo que la negociación con las FARC y la oportunidad de ver terminado uno de los conflictos más importantes y que marcaron la historia del país durante una muy buena parte del siglo XX, pues nos daba la oportunidad de empezar a pensarnos como un país, ya no como un país débil y vulnerable, sino como un país normal, digamos, y que tenía espacio suficiente para actuar en el sistema internacional. Creo yo que con la actual administración Duque hemos regresado a un esquema de a una suerte de aproximación tipo ojo del huracán muy parecida a la que predominó durante la administración Uribe. Creo que el mensaje que estamos mandando es que si bien estamos tratando de implementar la paz y demás, todavía hay muchos problemas de seguridad con los que tenemos que lidiar y particularmente creo que en el contexto de las relaciones con Estados Unidos, el retroceso hacia una posición otra vez muy prohibicionista y muy condicionada a los intereses de Estados Unidos en materia de la guerra contra las drogas, pues nos está de nuevo reduciendo los espacios de acción y los espacios de autonomía, poquitos pero importantes, que habíamos ganado durante la administración Santos. Entonces, creo que alcanzamos a ver como una ventana de oportunidad en lo internacional interesante con la finalización del conflicto armado y hoy estamos como un poco bajándonos del sueño que nos significó ser un país sin conflicto armado en lo internacional y estamos regresando, digamos, a la lógica sobre la cual actuamos siempre y era que, pues, que somos un país con demasiados problemas internos como para ponernos demasiado activos y demasiado visibles en lo internacional. Hay otro factor que tiene que ver con la naturaleza, digamos, de la burocracia encargada del tema de la política exterior. Ahí creo que las cosas no han cambiado en absoluto. Creo que lo que prima es la continuidad y no la continuidad solamente frente al gobierno anterior, sino frente a todos los gobiernos. Siempre insisto en que a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el Ministerio de Hacienda, en donde, o el Ministerio de Comercio Exterior, para poner un ejemplo internacional, donde la gente que trabaja allí es gente de un perfil que uno fácilmente podría denominar tecnocrático y personas que digamos, están familiarizadas con sus áreas de trabajo. En el caso de la política exterior, existe la noción en Colombia de que cualquier persona puede hacer política exterior finalmente, y no hay un nivel de profesionalización alto, no hay un nivel de respeto, digamos, por la carrera diplomática como uno quisiera que hubiese. Digamos, no hay la oportunidad entonces de tener un servicio diplomático, por ejemplo, de la naturaleza como el que existe en Brasil. Eso básicamente termina por profundizarse y hacerse otra vez, o sea, casi que institucionalizarse con la actual administración en la medida en que, digamos, la famosa mermelada que no entregan a nivel doméstico a los políticos en el Congreso, la están entregando a nivel internacional. Sigue siendo el servicio exterior un mecanismo para pagar favores a nivel internacional, sobre todo favores de campaña. Con la diferencia, diría yo, de que esta vez el gobierno ha hecho apuestas mucho más arriesgadas. Creo que, por ejemplo, la apuesta del nuevo embajador en la Organización de Estados Americanos, Ordóñez, es una apuesta arriesgadísima porque es poner como representante de Colombia en una organización cuya principal preocupación ha sido la promoción de los derechos en el hemisferio, poner allí a una persona que, digamos, no es creyente profunda de esos mismos derechos, sobre todo en lo que tiene que ver con minorías. Permítanme un segundo, por favor. Pido disculpas. Bien. Entonces, digamos, en materia de la burocracia tampoco hay un avance grande en el ejercicio de profesionalizar pues, el ministerio, los funcionarios del ministerio, y mientras eso no suceda, no podemos aspirar a tener un rol mucho más
digamos, visible, más proactivo en lo internacional. Y por supuesto, el otro factor que creo que es importante mencionar es que sigue siendo una política exterior supremamente presidencialista. Es una política exterior en donde, digamos, la llegada de presidentes distintos simplemente significa cambios grandes en materia de la orientación internacional del país sin que podamos contar con alguna continuidad básica en el largo plazo y sin que haya además, digamos, información de fondo sobre las cosas que necesitan mantenerse y tener continuidad y las cosas que necesitan transformarse fundamentalmente. Hay, además del tema de Estados Unidos, que si quieren podemos discutir un poco más adelante, otro tema que es el tema de Venezuela, que me parece es el tema más, digamos, más acuciante de la actual administración, y creo que ahí hay dos evaluaciones que uno pueda construir. Uno es el que tiene que ver con el tratamiento de la migración venezolana hacia Colombia, que creo que ahí las noticias son buenas. Creo que la actual administración del presidente Duque ha decidido mantener a las personas que se encargaban de este problema en la Cancillería y en otras instancias del Estado, mantener el mismo equipo, y eso le da continuidad a los esfuerzos en materia migratoria. El gobierno también ha hecho un esfuerzo grande que también había empezado ya la administración Santos por profundizar la estrategia multilateral para conseguir la contribución no solamente de los vecinos y de la región en el tratamiento de los migrantes venezolanos, el tratamiento de incorporación de los migrantes venezolanos, sino que adicionalmente también ha acudido a Naciones Unidas y a los organismos de Naciones Unidas a cargo de estos temas para digamos, buscar un punto de apoyo más fuerte en la medida en que la institucionalidad colombiana sola no da, digamos, para incorporar la cantidad de migrantes tan grande y en tan corto tiempo que están llegando a Colombia. Entonces ahí creo que las noticias son relativamente buenas. Por supuesto hay deficiencias en varios frentes, pero digamos es que es un problema tan absolutamente difícil de tratar que es muy difícil que no se presenten este tipo de ineficiencias. El problema, creo yo, con Venezuela está en otro frente, y ese frente es el tratamiento, si quieren, diplomático de la crisis venezolana. Y aquí esto es un tema difícil de tratar porque hemos intentado muchas fórmulas y ninguna ha funcionado en una muy buena parte, y esto produce frustración obviamente en la comunidad internacional, y no han funcionado pues en una muy buena parte porque lo que sucede en Venezuela no puede ser sino el resultado de la decisión que los venezolanos tomen al respecto. Ahora, ¿qué es lo que puede innovar sobre ese tema? Bueno, chicos, si se pueden dar cuenta, la profesora Borda hace un análisis de cómo se ha manejado o cómo ha funcionado la política exterior colombiana en los últimos años, o más que todo en el gobierno del presidente Iván Duque. Y esto nos lleva también a nosotros a preguntarnos algo, y es, ¿cómo es la política exterior colombiana? De acuerdo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, es decir, a la Cancillería de la República, quien ejecuta la política exterior colombiana, nuestro país se enfoca en la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones y las políticas que respondan desde Colombia a los cambios que está teniendo el sistema internacional. Por eso Colombia ha buscado hacer énfasis en políticas de política exterior, valga la redundancia, que logren un crecimiento económico en el país y que logren la competitividad. Además de eso, Colombia quiere y necesita, de una u otra manera, destacarse en aquellos temas en los que ha sido un líder tradicional del sistema, como, por ejemplo, la lucha contra las drogas, la lucha contra el terrorismo y la promoción y protección de los derechos humanos. Entonces, para esto, ¿qué quiere hacer Colombia? Colombia quiere fomentar unas relaciones bilaterales con aquellos países con los que tradicionalmente no tiene muy buenas relaciones, y asimismo lograr seguir mejorando y profundizando en las relaciones con los socios tradicionales del país. ¿Cuáles son los socios tradicionales del país?
Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente. Parte importante de la política exterior es la política de fronteras del país, que como ustedes ya lo saben porque lo vimos en una clase anterior, Colombia tiene fronteras con Jamaica, con Honduras, con Nicaragua, con Costa Rica, con Panamá, con la República Bolivariana de Venezuela, con la República Dominicana, con Haití, con Ecuador, con Perú y con Brasil. Como lo dijo la profesora Borda en el audio que pudieron escuchar, Colombia no se ha caracterizado por tener una política exterior de Estado, es decir, una política exterior que sea consistente con los años en el país, sino que Colombia ha tenido desde siempre una política exterior presidencialista, una política exterior de gobierno que cambia cada 4 años con la llegada al poder de un diferente jefe de Estado o de gobierno. Siendo así, Colombia hace unos años contrató un ejercicio de consultoría, por decirlo así, que se llama Misión de Política Exterior. Esta misión de política exterior le hizo unas recomendaciones a Colombia y yo quiero volver sobre algunas de ellas. La primera recomendación que le hizo efectivamente la misión a Colombia es que Colombia tiene que diseñar una política exterior de Estado. No puede Colombia seguir con esta política exterior presidencialista que cambia cada 4 años y que no tiene un rumbo fijo. También debe redefinir de manera integral esa política de fronteras que yo les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque es que la política de fronteras, muchachos, hace parte íntegra de la política exterior. No se puede concebir a la política exterior sin entender que las fronteras son parte de eso, que la relación con los estados fronterizos, sean marítimos o sean terrestres, hace parte de esa política exterior. Y eso es algo que tampoco se ha cumplido. Quizá la única recomendación de todas estas que Colombia ha cumplido es la definición de un documento COMPES, un documento de política económica y social sobre los derechos humanos. Colombia es un país que por constitución tiene el bloque de constitucionalidad, que es la protección y la prevalencia que tienen todos los tratados de derechos humanos sobre otro tipo de tratados, sobre otro tipo de leyes, incluida la Constitución Nacional. Y quizás esto es como lo único que ha logrado Colombia respecto de todo esto. El gobierno colombiano debe crear también, según las recomendaciones de la misión, una estrategia, un Consejo de Seguridad Nacional que coordine la política interna de defensa con la ejecución de la política exterior. Porque muchas veces tenemos la tendencia a creer que la situación de seguridad en las fronteras es problema del vecino. No, la situación de seguridad en las fronteras es tanto problema del vecino como problema nuestro. Cuando es de allá para acá, porque impacta acá. Cuando es de aquí para allá, porque impacta allá. Y para esto Colombia también debe introducir ajustes significativos en la forma en cómo se relaciona con los vecinos. Colombia tiene que dejar de tener esa diplomacia de micrófono y eso que mencionaba la profesora Borda, de la no profesionalización de la política exterior colombiana, es decir, los diplomáticos colombianos deben ser diplomáticos de carrera, deben conocer cómo se hace política exterior, porque esta es la única manera en la que vamos a lograr efectivamente que haya un enfoque de verdadera diplomacia y de verdadera política exterior. Entonces, además de esto, Colombia debe establecer y evaluar cuáles van a ser los mecanismos para el futuro con el acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, es decir, cómo va a seguir funcionando el Plan Colombia. El Plan Colombia ya no puede funcionar como funcionaba en el 99, que era solamente para la guerra, la guerra, la guerra, la guerra, la guerra. Ya el Plan Colombia tiene que cambiar, tiene que empezar en conjunto con el gobierno de los Estados Unidos, hay que empezar a mirar si el Plan Colombia ahora va a ser para temas, por ejemplo, del posconflicto, o si ya se va a acabar por completo el Plan Colombia. Colombia debía este año organizar una cumbre internacional para celebrar los 100 años de la lucha contra las drogas ilegales, cumbre que no se pudo hacer, pues ustedes saben, por temas de la pandemia, pero eso no impide que Colombia tenga que recurrir a instancias regionales para promover una discusión efectiva sobre todos los temas relacionados con la seguridad y la defensa. Muchachos, hay que entender que el problema de la lucha contra las drogas, primero, no es un problema solo de Colombia, y segundo, no es un problema solamente de terrorismo, sino que nosotros producimos, esto es una operación económica básica. Yo produzco porque alguien me compra, entonces, porque si alguien me compra, pues yo tengo que seguir produciendo, y además esto es un problema para mí personalmente, es un problema más de salud pública que de terrorismo.
Colombia debe avanzar de manera decidida en su inserción en la cuenca del Pacífico. Colombia tiene que empezar a fomentar muchas más relaciones con China, con India, con Japón, con Tailandia, con Singapur y con todos estos países que hacen parte de lo que se conoce de una u otra manera como los tigres asiáticos. Y convertir el medio ambiente en uno de los ejes fundamentales de su política exterior. Aquí quisiera yo escucharlos a ustedes y quisiera primero saber si hay alguna pregunta y segundo, ¿cuál consideran que es otra recomendación, otro reto que tiene la política exterior colombiana y que de pronto no esté mencionado dentro de estas recomendaciones? No sé quién Hola, quiere. profe, ¿cómo estás? Hola, Juan David, adelante. Profe, tal vez el tema de los emigrantes. Pues el tema de la migración podría estar muy ligado a la política de fronteras, ¿no? A lo que pasa en la política de fronteras y cómo manejemos esa política de fronteras. Pero sí, sí es un tema también muy importante el de pues, Lo digo mirar por el cómo tema de los regular. venezolanos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mirar cómo regular la política exterior de las fronteras, de los migrantes. Sí, también es un tema muy importante y habría que mirar si se puede meter dentro de la política de fronteras o por el contrario hay que ponerlo aparte. Cuéntame, Anderson, adelante, te escucho. Profe, hay un tema también muy importante y es el tema de las patentes en el tema de farmacéutica, porque es que esos acuerdos nos facilitan al sistema de seguridad social y pues de salud que tenemos, pues más acceso, más facilidad a ciertas medicinas que puedan ser mucho más económicas y que pueda tener una mejor relevancia para nosotros como pues cotizantes o aquellas personas que también están en el CISBEN, bueno, que pagan también los independientes. Es un tema también muy importante porque hay grandes farmacéuticas importantes en el mundo, no solamente en Estados Unidos, en Europa. Ok, sí, interesante. Muy interesante, sí, también. Bueno, igual eso también de una u otra manera viene o tiene una implicación en los tratados de libre comercio, pero pues no son esos capítulos de propiedad intelectual, no son tan fuertes, en el caso sobre todo de los TLCs de Colombia, siempre salimos como perdiendo. Pero bueno, chicos, además de lo que ustedes dicen, hay unos temas de la agenda global que Colombia debe tener en cuenta. El primero es la paz y la seguridad internacionales. Colombia debe entender, muchachos, que fomentar o contribuir al establecimiento de una paz y una seguridad a nivel internacional es vital para el país y por eso debe seguir trabajando o trabajar efectivamente en la gestión del posconflicto. Como decía Juan, las migraciones son un tema muy importante porque hoy en día Colombia está viviendo una ola migratoria que tiene también en jaque a los sistemas públicos del Estado porque se ve en la obligación de darle salud, de darle vivienda, de darle trabajo, de darle educación a muchos venezolanos cuando muchas veces ni siquiera hay para las personas de acá. Tenemos que entender que el cambio climático es muy, muy importante y que hay que fomentar una cultura para combatir el cambio climático, con energías limpias, con tecnologías más alternativas y demás. Tenemos que entender que esto se puede hacer desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 logros que se ha propuesto el mundo a instancias de las Naciones Unidas y en los que Colombia también tiene una participación activa. Tenemos que entender que hay una crisis en ese sistema multilateral, que muchas veces la gente no cree en la ONU, en la OEA, que los estados no las usan como deberían usarlas y eso es muy importante para comprender y para ayudar a reformar ese sistema multilateral. Tenemos que tener presente que muchas cosas del futuro del mundo están en Asia, entonces tenemos que trabajar con los asiáticos para o empezar a tener unas relaciones activas con los asiáticos para precisamente pues poder llegar a esos mercados nuevos y que eso también nos permita hacer frente a la crisis económica que se nos viene producto de la pandemia del COVID-19 y de la que según la Comisión Económica para América Latina, solo en América Latina y el Caribe van a haber casi 50 millones de personas más
en la pobreza extrema, y muchas de esas en nuestro país, por supuesto. ¿Qué otros temas son importantes para Colombia? Bueno, el crimen organizado y el narcotráfico. Colombia, como lo decía, tiene que entender, y Colombia tiene que empezar a concientizarse que es que nosotros no tenemos la culpa de la guerra contra las drogas. O sea, no es como que, ay, Colombia tiene la culpa. No, también tenemos que trabajar para fomentar un debate sobre ese tema. Al igual que un debate y seguir y hacer una promoción y protección efectiva de los derechos humanos. Mirar cuál es el rol de la sociedad civil en el contexto global. Hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a las mujeres, hay que escuchar a las comunidades diversas y permitirles que participen en la toma de decisiones en procesos de política pública. Mirar cómo a través de la cooperación internacional para el desarrollo podemos lograr muchas más cosas de las que hemos logrado tradicionalmente a nivel de cooperación financiera, cooperación técnica, tecnológica, cooperación académica. Tenemos que insertarnos en la economía global, muchachos, y firmar tratados de libre comercio que sean equitativos para el país, no tratados de libre comercio como que no nos dejen bien parados. Tenemos que, en consonancia con esa crisis del multilateralismo, pues promover reformas a los sistemas como la ONU, la OEA, para que todos los países tengamos igualdad de oportunidades e igualdad en la toma de decisiones en estos organismos, y seguir trabajando en el medio ambiente como una forma de enfocar también el futuro de la humanidad. Dime, Juan David. Profe, tal vez no una política exterior bueno, listo, donde se pueda crear una política exterior mostrando como un fuerte más a la industria colombiana y no a la industria exterior. Te fuiste, no te escucho. Sería bueno crear No te escucho, Juan David, se oye lejos, 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 lejos. ¿Ya me escuchas? Ahora sí te escucho. Bueno, también otra política podría ser que le den un poco un papel más fuerte a la industria colombiana y no un poco a la industria exterior, ¿no? Donde la industria colombiana sea que, digamos, los productos que fabrica la industria colombiana sea un papel también fuerte fuera pues del país, ¿no? No que solamente la industria exterior sea como el fuerte de Sí, Colombia. claro, que también haya más oportunidades para que, así como las empresas extranjeras vienen a Colombia, las empresas colombianas también puedan llegar a otros destinos. Tienes mucha razón, me parece una buena idea también. Porque, pues, profe, mirándolo desde un papel, desde ahí también se puede partir el tema con el tema del narcotráfico, ¿no? Porque muchos de los campesinos a veces dejan de comprar semillas porque, pues, tú sabes que la semilla extranjera tiene un precio, pues, muy elevado. Y a veces ellos prefieren cultivar o plantar matas, un ejemplo de coca, pues, saben que les genera más ingresos y obviamente no tienen que pagar un precio elevado pues a las semillas que ellos cultivan. Entonces yo creo que desde ahí también parte como el tema del narcotráfico, se podría decir. Sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, además de todo esto, hay unos temas propios de la agenda colombiana que también deben ser tenidos en cuenta en la formulación de esta política exterior ideal. Y el primero, indudablemente, es el posconflicto, muchachos. Hay que entender que estamos en una época en la que Colombia tiene que liderar estos escenarios y estos espacios de posconflicto y contribuir desde la política exterior. También se puede contribuir a esa realización. Tenemos que revisar nuestras relaciones con Estados Unidos. No es posible que nosotros de una u otra manera sigamos como dándole una preponderancia a Estados Unidos y prácticamente vivir subyugados a lo que quieren o a lo que desean los Estados Unidos. Y también tenemos que trabajar en nuestras relaciones con los vecinos. Es el colmo que nosotros no tengamos relaciones diplomáticas con Venezuela, muchachos. Teniendo en cuenta cómo está la crisis de la migración venezolana, es indispensable que nosotros tengamos buenas relaciones también con Venezuela, porque ese es un problema de ellos que nos impacta a nosotros, y nosotros no le podemos, perdón, resolver el problema a Venezuela. Tenemos que entender que tenemos unas relaciones, unas fronteras con unos países, unas islas del Caribe, y tenemos que entender que nosotros somos un país del Caribe, somos un país del Gran Caribe. Entonces, ¿cómo nos vamos a
a manejar respecto de esto. Y que tenemos que empezar a cultivar buenas relaciones con todos estos tigres y dragones asiáticos, China, Singapur, Corea, Japón, Tailandia, Taiwán, todos estos países que nos permitan abrir aún más campos a nuestro comercio de bienes y servicios. Tenemos que entender que nuestras relaciones con la Unión Europea son muy, muy buenas y que no podemos desmejorarlas porque la Unión Europea es el principal donante de cooperación al desarrollo que tiene Colombia. Es más, yo creo que cree más en el proceso de paz la Unión Europea que la propia Colombia y tenemos que seguir invirtiendo en ciencia, tecnología, educación y esto lo podemos hacer mediante la cooperación internacional porque pues nosotros no tenemos los recursos y todo esto para fomentar un crecimiento tecnológico, entonces tenemos que apoyarnos en aquellos países que sí lo tienen y nos pueden colaborar. Diana, tú habías levantado la mano, ¿qué pasó? Hola, profe. No, pues es que respecto a las relaciones diplomáticas con Venezuela, Sí. todo sobre pues el tema de hoy sobre las políticas exteriores, Sí. hay una intervención de febrero de este año del senador Antonio Sanguino, muy buena, donde, pues bueno, no soy de izquierda, no quiero herir susceptibilidades, pero Aclarando cosas desde el principio mejor. sí, sí, yo aclaro, igual sí estoy en contra del gobierno actual porque voy muy de acuerdo con lo que él dice, que pasamos de una diplomacia de paz a una política exterior para la guerra. Y eso está dado porque el proceso de paz, pues Duque lo mandó a la basura y pues independientemente de las líneas políticas, si se intentó un proceso, pues debería llevarse a cabo uno porque la gente creyó, dos por el dinero que se invirtió y tres porque las consecuencias son peores. Yo no intervine, no hice mi intervención ahorita en el tema de las noticias, pero pues estuvo el comunicado de las FARC, de los tres cabecillas que salieron con las superarmas y todo, y eso no es más que consecuencias de no haber respetado los acuerdos de paz en La Habana, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, claro, es que Entonces, el proceso de paz era impopular, pero era lo menos malo que había que hacer. sí, o sea, de hecho, cuando salió todo este tema de la paz, yo no estuve de acuerdo por ideologías políticas. Bueno, se hizo después, Santos hizo, creo que fue un referendo, es que no me acuerdo cuál Un fue el plebiscito. mecanismo, el plebiscito, una vaina que es inconstitucional, desde donde se vea, porque si el presidente dice algo, eso se tiene que cumplir. Eso fue una burla para todos los colombianos. Así todo ganó el no, pero el acuerdo se hizo. Si ya se hizo, pues no lo mande a la basura únicamente por una corriente política uribista que es la de Iván Duque, y ahora se está viendo las masacres, se está viendo que otra vez las FARC están súper bien. O sea, esto va a ser terrible más adelante y todo porque toda una línea política está en desacuerdo con lo que hizo el gobierno anterior, lo que hablaba ahorita la profesora en el audio. Cada 4 años se cambia el presidente o el presidente ya cambió de línea política porque no olvidemos que Santos inicialmente era uribista. Entonces, todo un proceso a la basura. Y ese es el problema desde mi punto de vista para toda la administración, no solo la nacional, sino departamental. O sea, en todos los sitios de administración en el país, ese es el problema. Se pierde la línea y por ideologías políticas se deja de hacer el bien al pueblo. Entonces, todo esto que dije es para invitarlos a que lean el, lo que habló el senador Antonio Sanguino sobre el control político de política exterior al presidente Iván Duque. Pues me parece que a pesar de que obviamente está súper marcado el tema de que su línea política es totalmente diferente a la del presidente, pues sí se evidencia que efectivamente ha sido una muy mala gestión. Ahorita tenemos
problemas más graves con Venezuela y eso que se hizo un concierto no sé hace cuánto tiempo, y es que humanitario, nada ha servido, o sea, estamos peor. Sí, Entonces, para que lo lean, al quien le interese. puedes compartírselo a tus compañeros al grupo por si a alguno le interesa y lo pueda revisar. Muchas gracias, Diana. Bueno, Y todo esto de la política exterior no debe ir desligado de algo muy importante, señores y señoritas. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son esas 17 grandes cosas que el mundo se ha propuesto cumplir de aquí al año 2030. Erradicar la pobreza, erradicar el hambre, que todos tengamos más salud y salud de calidad, que todos tengamos educación de calidad, que haya igualdad de género, que tengamos agua limpia y energías alternativas, que todos tengamos trabajo decente, que las industrias sean cada vez más innovadoras y que esto permita reducir las desigualdades, que haya ciudades sostenibles, ciudades amigables con el medio ambiente y con las personas, que se produzca solo lo necesario, no que se produzca por producir, que haya un cambio realmente y políticas que permitan hablar de cambio climático para proteger a los animales y a la vida submarina y a los ecosistemas terrestres. Todo esto para lograr paz y justicia en todo el mundo, y de una u otra manera esto se va a hacer mediante la cooperación internacional para el desarrollo. Más adelante ya yo les voy a hacer una clase solamente para que hablemos de estos temas, para que hablemos y nos contemos cómo está el mundo y sobre todo cómo está Colombia en estos objetivos de desarrollo sostenible. Pero esto, muchachos, es la aproximación de la política exterior colombiana, de cómo está en la actualidad, de cuáles son sus acervos históricos. Y esto era lo que yo tenía para contarles en la clase de hoy. Y quisiera saber si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna duda o un comentario final sobre todo el tema que hayamos de lo que abordamos en esta clase. Aprovechen que estoy dando puntos de participación. Bueno, como no hay comentarios, no hay preguntas, todo les quedó muy claro. Quiero invitarlos a que, bueno, como ustedes saben, la otra semana no tenemos clase porque nos vamos a la semana de receso, una semana muy merecida para todos. Recuerden que tienen plazo hasta hoy a las 11:59 de la noche para subir la actividad del video de la globalización. Entonces no dejen que los coja lo tarde y no esperen hasta última hora para subirlo. Quiero invitarlos a que para dentro de 15 días, pues, realicen las lecturas que están en la semana 10 del campus virtual. Nosotros vamos a hablar la siguiente semana de paz y justicia transicional en Colombia y en el mundo, haciendo énfasis, por supuesto, en nuestro proceso de paz. Invitarlos a que la próxima semana, dentro de 15 días, pues hagan la revisión de prensa y nos veamos muy puntuales en Zoom a las 6 de la tarde. No siendo más, yo les deseo que tengan una feliz noche, que terminen de tener una buena semana de clases y que la otra semana descansen mucho y recarguen energías para ya el final, lo que se viene las últimas 6 semanas de clase. Si no hay ninguna otra pregunta, yo me despido de ustedes por hoy y nos vemos dentro de 15 días. Profe, disculpa, qué pena. Lo que pasa es que yo al momento de subir el video, pues me dice que está muy pesado. No sé si es posible mandárselo a su correo. Súbelo a YouTube y me envías a la plataforma el link para yo verlo en YouTube. ¿En YouTube? Uy. En YouTube, en Vimeo, no sé, en una de esas plataformas de video. Listo, Sí, dale. compañero, disculpe, profe, a mí me tocó hacer exactamente lo mismo y hay una opción en YouTube que únicamente puede ver el video quien tenga el link. Entonces tú se lo pasas a la profe y solo lo puede ver ella. Ah, listo, vale. Vale, No muchas lo deja gracias. cargar, Doc. Yo lo envié a su correo electrónico, ¿no? ¿Lo vuelvo a enviar? Entonces por el link, Doc. Por favor. Vale. Ya si de última opción, pues no se los deja subir, pues ya ahí sí me lo envían al correo, pero preferiblemente súbanlo a la plataforma, por favor. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, nos vemos dentro de 15 días. Se cuidan. Profesora, una pregunta. Es que usted había dicho que también se podía enviar una grabación de audio. Sí, Yo la también subí así. también la puedes subir a YouTube o como grabación de audio y... No, yo la subí a la perfecto. plataforma. Súper. Sí. Ah, bueno, gracias.
Listo, dale. Bueno, entonces ahora sí, no siendo más. Profe, o sea, Señora. se puede solamente audio sin necesidad de emitir alguna imagen o algo así? Lo que yo quiero escuchar es su argumentación. Verlos es algo extra. Pero si pues no quiere Ok. subir video, pues Ok, bueno, profe, muchísimas gracias. vale. Bueno, feliz noche para todos, se cuidan, feliz semana de receso. Chao, profe, Igualmente, gracias, que estés bien. descanse. Chao. Gracias, profe.